les continúe bendiciendo, queridos hermanos. Me gustaría que inmediatamente me acompañen a leer en el libro de Génesis, en su capítulo 1, desde el verso 26. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Cuando lo tengan pueden decir amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amado Dios y Padre Celestial que moras en los cielos en medio nuestro, Señor, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre, oh Señor. Gracias, oh Señor, por tu amor. Gracias, oh Señor, por tu inmensa misericordia, oh Señor. Y porque en tu gracia y misericordia tú enviaste a tu único Hijo Cristo a morir por nuestros pecados, para que hoy nosotros pudiéramos entrar libremente ante tu presencia, oh Señor, y contemplar tu grandeza, deleitarnos en ti y adorarte por toda la eternidad, oh Señor. Gracias, Señor, porque también en esa misma misericordia, sin necesitarnos, tú te complaces en utilizarnos, oh Señor, para traer gloria a tu santo y bendito nombre, oh Señor. Complace en utilizar este siervo inútil, oh Señor, para la edificación de tu pueblo y en primer lugar para la gloria de tu santo y bendito nombre, oh Señor. Y prepara cada uno de nuestros corazones, principalmente el mío, para ser contrastados por tu palabra, oh Señor, y que nosotros podamos ser edificados y crecer espiritualmente para gloria y honra de tu santo y bendito nombre, oh Señor. Dirígenos, prepara nuestros corazones, oh Señor. Ponemos todo en tus manos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Me imagino, hermanos y amigos, que todos los que estamos aquí tenemos o alguna vez tuvimos una radio en nuestras casas. La radio es un objeto sencillo, pero tiene un propósito muy especial. Su propósito es emitir señales y sonidos a una frecuencia específica para que los que lo escuchan puedan disfrutar o de música, de noticias y de muchísimas otras cosas. ¿Qué sucede, hermanos? Pero ¿qué sucede cuando esta radio no está puesta en la frecuencia en la que está supuesta a estar? Cuando el radio pierde su frecuencia, él no deja de emitir sonidos, sino que comienza a emitir señales incoherentes o ruidos muy molestosos y ya no se puede escuchar música, ni tampoco podemos escuchar la noticia, ni nada más. Escuchamos un sonido muy molestoso que mientras no lo quitemos va a ser uno de los problemas que más nos va a perturbar. No solo se vuelve inútil, sino que fuera de su frecuencia se vuelve molestoso. Hermanos y amigos, Dios nos creó a imagen de Él para que le adoremos por toda la eternidad. Y nosotros podremos ser capaces de hacer muchísimas otras cosas, pero el fin principal de nuestra creación y nuestra existencia es adorar a Dios y deleitarnos en su presencia por toda la eternidad. Y en esta tarde vamos a considerar no solo la creación del hombre, sino la historia de toda la creación, todo lo que fue creado antes de que el hombre fuera creado y que apunta a la verdad de que nosotros fuimos creados enteramente para adorar a Dios por siempre. Según Google, el radio fue creado por un físico italiano de apellido Marconi en el año 1895. Y como todo lo que crea el hombre, parte de una necesidad que él tiene. El hombre sale a buscar comida porque le da hambre.
Y en este caso, este ingeniero y físico italiano había tomado la iniciativa de crear este instrumento que todos en algún momento hemos utilizado, bajo la necesidad de que había en esa época de comunicarse a largas distancias a través de un instrumento, especialmente en ocasiones de emergencias. Todo lo que el hombre crea es a partir de una necesidad. Y yo tengo una pregunta. ¿Ustedes creen, hermanos, que así mismo funciona con nuestro Señor? Yo pregunto, hermanos, ¿acaso pensamos nosotros que Dios necesitaba crearnos porque Él necesitaba algo de nosotros? ¿Necesita Dios nuestra adoración? Si me pueden acompañar a leer en Romanos capítulo 11, los versos del 33 al 36. Romanos capítulo 11 desde el verso 33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Verso 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. El conocimiento y sabiduría de nuestro Dios está totalmente fuera de nuestro entendimiento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darle un consejo al Dios que conoce todas las cosas? ¿Qué podemos darle nosotros a Dios si Él creó todo lo que existe? Todo lo que existe, hermanos, proviene de Él, existe y se mantiene por Él y es completamente para su gloria. Sería totalmente absurdo y no tendría nada de sentido que el creador de todas las cosas necesitara algo de los creados para estar bien o para estar completo. Y tampoco tendría nada de sentido que lo creado dependa de un creador que depende de otra cosa. Nosotros y el resto de la creación estamos completos en Dios porque Dios está completo en sí mismo y ha sido así desde antes de la creación del mundo por todos los siglos. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad han tenido y disfrutado de una relación perfecta entre sí y por eso Dios no necesita crear nada para estar completo. Dios no necesita de nuestra adoración. Así que lo primero, hermanos y amigos, que debemos de entender es que Dios no creó al hombre porque lo necesitaba. Dios no crea al hombre porque necesita de su adoración. Y otra razón que alude al hecho de que Dios no necesita crear nada, Dios no necesita crearnos a nosotros para ser adorado. Acompáñenme a leer también en Isaías 6, capítulo 6, verso 2 y verso 3. Dice: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El verso 3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los ángeles, seres celestiales creados antes de nosotros y superiores a nosotros, han estado adorando a Dios por toda la eternidad, por su existencia. Entonces Dios no necesita crearnos a nosotros para recibir gloria. Dios no necesita la gloria de nosotros. Dios no necesita nuestra adoración. Entonces usted se estará preguntando, hermanos, ¿por qué entonces Dios nos crea? ¿Por qué Dios crea adoradores? Y ahora sí vamos a ir al inicio y quiero que me acompañen a leer la historia de la creación desde el principio en Génesis capítulo 1, desde el verso 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
Verso 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Verso 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y cúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. El verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Verso 12. Produjo pues la tierra hierba verde, que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y de nuevo, vio Dios que era bueno. El verso 13, y fue la tarde y la mañana el día tercero. El verso 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan las señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar toda la tierra. Y fue así. El verso 16 continúa diciendo, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Verso 17, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y otra vez, y vio Dios que era bueno. Verso 19, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve en las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versos 22 y 23. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y verso 25 dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Desde el verso número 1 en Génesis, en este primer capítulo de Génesis, este primer capítulo de la Biblia, nosotros contemplamos al Dios todopoderoso y cómo Él empieza la obra magnífica de la creación. Dios crea los cielos y la tierra de la nada, llena lo que estaba vacío y organiza lo que estaba desorganizado, tan solo con el poder de su palabra. La creación, hermanos y amigos, es un despliegue maravilloso de del grandioso poder, la magnificencia y la santidad de nuestro Dios, su creador. Y algo en que quiero que nosotros nos concentremos y nos enfoquemos, y un detalle que le necesitamos prestar atención en estos primeros 24 versículos que hemos leído, es el hecho de que el Dios Todopoderoso pudo haber hecho esta creación en menos de una milésima de segundo. ¿O dudamos nosotros de que nuestro Dios necesitó realmente de 6 días para crear, para hacer toda la creación? Dios, en su gran misericordia y soberanía, aún pudiendo hacer todo lo creado en menos de un segundo, menos de una milésima de segundo y aún menos de ahí, porque tal como leímos en Romanos 11, el poder de nuestro Dios es tan incomparable que es inentendible para nosotros. No podemos entenderlo, no se ajusta al tiempo que nosotros conocemos. Nuestro Dios
lo que hizo en 6 días, bien lo pudo haber hecho en menos de lo que nosotros conocemos. Pero Dios quiere que nosotros prestemos mucha atención a todos los detalles de todas las maravillas que hizo antes de que nosotros fuéramos creados. Y por eso en los versos que acabamos de leer vemos detalladamente cómo Dios muestra su poder creando maravillas, las maravillas de la creación durante 6 días bien separados. Y esta es precisamente la razón, hermanos y amigos, por la que en esos 24 versículos que leímos, luego de cada día siempre dice: y fue la tarde y la mañana, el día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día quinto, el día sexto. Porque Dios quería que nosotros nos detuviéramos a contemplar su grandeza, su poder a través de la creación. Y esto precisamente para que nosotros entendamos cuál es la intención de Dios al hacer el mundo, porque Él no nos necesitaba. Él no necesitaba crear nada porque estaba completo en sí mismo. Entonces, la misma pregunta: ¿por qué Dios hace la creación? ¿Por qué Dios nos crea? ¿Y por qué Dios nos crea? Para adorarle. Dios quiere que nosotros veamos cada uno de estos detalles de cómo Él creó al mundo, porque en su misericordia Él quiere que nosotros entendamos la intención con la que lo está haciendo. Y hay otro detalle en estos mismos versículos que debemos considerar. Otra frase que múltiples veces se repite. ¿Cuál es esa? Y vio Dios que era bueno. En estos 25 versículos, 24, 25 versículos que leímos, esta expresión se repite 6 veces. Y esto, hermanos, no quiere decir que Dios estaba creando al mundo sentado en un trono y con una lista Él iba con la mano ahí, iba inspeccionando y aprobando y certificando como bueno lo que Él iba creando. Todo lo que Dios hace proviene de Él, es por Él y es para su gloria y por lo tanto es bueno. Así que esta declaración que nosotros vemos en estos versículos repetidamente, de que lo que había sido creado por Dios era bueno, va dirigido a la comprensión nuestra, a la comprensión humana. Es para que cuando nosotros estuviéramos aquí leyendo la historia de la creación, nosotros entendamos 2 grandes verdades. Primero, que todo lo que Dios hace es para su gloria y por lo tanto es bueno. Y en segundo lugar, desde que Dios creó la tierra, en su plan soberano estaba organizarla, llenarla y prepararla para que el hombre pudiera habitar en ella y disfrutar de Dios a través de la creación. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar cómo sería la vida si Dios nos hubiera puesto en un mundo, en una tierra desordenada y totalmente vacía? ¿Alguna vez se ha usted detenido a pensar cómo sería la vida si Dios no nos hubiera puesto en un mundo, si Dios nos hubiera puesto en un mundo sin luz, en un mundo en total oscuridad? Que por cierto, no sé si algunos conocen la larga noche ártica. Esto se refiere a un lapso de tiempo que sucede durante el invierno en algunos países, como Noruega, Finlandia e Islandia, donde durante diciembre y enero regularmente ellos duran aproximadamente esos 2 meses sin ver la luz del sol, como si estuvieran en total oscuridad. Y estudios en estos países han comprobado que de los 12 meses que tiene el año, en estos los índices de ansiedad, depresión y casos de suicidios aumentan y son mucho más altos que en ningún otro mes del año. Y si solo eso es por no ver la luz del sol completamente por 2 meses, ¿qué sería de nosotros si Dios nos hubiera traído a un mundo y no nos hubiera creado la luz? Dios separó, hermanos y amigos, las aguas de lo seco, porque Él no solo crearía a los peces y a los monstruos del mar. Él iba a crear a los animales de la tierra, pero también te iba a crear a ti y me iba a crear a mí. Y se lo voy a decir como me lo diría mi abuelo. ¿Usted cree que el hombre se hubiera criado si Dios solo hubiera hecho grama verde y no árbol que diera fruto? No, hermanos y amigos, la declaración hecha por Dios de que lo que había creado era bueno, también certificaba que era necesario, que era útil, que era agradable para Él, pero también que era agradable para el hombre que el 6º día Él iba a crear. Estos detalles de que Dios pudo haber creado todo lo que creó en menos de 1 segundo,
pero que prefirió en su soberanía crearlo en 6 días, y que todo lo que creó es para su gloria y es bueno, pero también es útil para el hombre. Todo esto apunta a que Dios nos creó precisamente porque quiere que quede bien en claro el propósito con el que Él crea al hombre. Y ahora yo creo, hermanos, que va a ser mucho más fácil responder la pregunta que nos hicimos hace un rato. Entonces, si Dios está completo en sí mismo y Él no necesita de nuestra adoración, ¿por qué Dios nos creó? Nos creó para disfrutar lo más bueno que existe, Él mismo, revelado a través de la creación. El Dios de los siglos, Dios Todopoderoso, ha decidido compartir su grandeza, su poder y el gozo que Él ha disfrutado en sí mismo por la eternidad con el hombre que está a punto de crear. Cuán maravilloso es nuestro Dios, queridos hermanos. Es sorprendentemente maravilloso que el Dios eterno, de su propia voluntad, haya manifestado su gloria de tal manera que todo ser viviente pueda verla y disfrutar de ella. Dios se ha autorrevelado a través de su creación. Y al nosotros detenernos y contemplar y ver la infinita variedad de plantas, de árboles, de especies, lo grande que es una montaña, lo profundo que puede ser el océano, lo extenso que son los océanos, lo delicioso que es un pescado, hasta lo grande e imponente que es el tamaño de una ballena en comparación a nosotros. La hermosura de la naturaleza causa en nosotros un asombro natural, una admiración, pero a la vez un deleite, y eso solo se encuentra con la presencia de Dios mismo. Eso es precisamente adoración, hermanos. La respuesta natural de contemplar la grandeza, el poder y la gloria de Dios mismo. Por eso, después de desplegar su gloria, creando los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, ¿qué sigue? Crear al hombre. Y Dios no crea al hombre tal como creó a los otros seres vivientes de la creación. Dios crea al hombre de una forma singular porque precisamente lo está creando con un propósito en particular, que es adorar a Dios por toda la eternidad. En los versos 26 y 27 que leímos al principio, nosotros vemos no solo cómo Dios crea al hombre para adorarlo por siempre, sino cómo el Señor los capacita y le da la capacidad, valga la redundancia, de hacerlo. Leamos nueva vez el verso 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A diferencia del resto de toda la creación, los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios mismo. Y usted se preguntará, ¿qué significa que nosotros hayamos sido creados con la imagen de Dios? ¿O qué nos hace a nosotros especial o diferentes al resto de la creación por tener la imagen de Dios desde nuestra creación? Que Dios haya creado al hombre a su imagen y semejanza no tiene nada que ver con la apariencia física, sino que significa que Dios en su soberanía y misericordia decidió compartir y encarnar en nosotros los atributos o características que son solamente y exclusivamente de Él. Creándonos a su imagen nos da la capacidad de razonar, nos da intelecto, nos da la capacidad de comunicar, nos dio voluntad y emociones propias y también nos dio autoridad. Hubiera bastado con que Dios nos hubiera programado como robots o como computadoras para que de forma automática lo único que nosotros pudiéramos hacer fuera adorarle. Sin embargo, en su soberanía y gracia, Él puso en nosotros su imagen, capacitándonos para razonar como Él, comunicarnos como Él, nos dio emociones y voluntad propia para que la adoración sea la respuesta natural del hombre al ver a Dios revelado a través de la creación que Él había hecho. El hombre puede tener comunión con su Creador y adorarlo de forma singular
como ninguna otra criatura, porque fue el único que recibió la imagen y semejanza de Dios. Y el ser creado a la imagen de Dios no nos da la capacidad, nos da la capacidad de adorarle perfectamente. No es solamente que podemos adorarle, es que la imagen de Dios puesta en nosotros nos da la capacidad de adorarle perfectamente y como Dios siempre ha querido. Pero también nos da una posición especial en la creación. El verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creando al hombre a su imagen y semejanza, Dios le da al hombre un privilegio que no le dio a ninguna otra criatura y lo posiciona como el representante de Dios en la tierra. Y el salmista lo expresa de la siguiente forma en el Salmos 8, en el verso 5 y 6. Dice el verso 4: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Hermanos, yo no sé si usted está entendiendo lo que significa que Dios en su soberanía y misericordia haya decidido, haya salido de él, poner su imagen y semejanza en nosotros. Haber sido creados a la imagen de Dios nos hace poco menos que los ángeles y nos da una posición en la tierra sobre todo lo que Dios creó. Nos pone como administradores de la creación de Dios. El verso 29 continúa diciendo: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Hasta el quinto día, hermanos, la expresión fue: y vio Dios que era bueno. Pero en el sexto día, luego de haber creado al hombre, la expresión cambió y ahora dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El orden de la creación no fue pura coincidencia, queridos hermanos. Dios en su soberanía primero despliega su gloria en las maravillas de la creación y luego crea al hombre y pone su imagen y semejanza en él y lo pone en un huerto como corona de la creación para que todo lo que el hombre pudiera contemplar y disfrutar fuera Dios mismo ya revelado a través de la creación. Y como una respuesta natural, esto lo llevara a adorarlo perfecta y eternamente. En el capítulo 2, la Biblia nos da más detalles de cómo Dios crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén. Y aquí el hombre estaba viviendo perfectamente de acuerdo al propósito con que fue creado. Estaba viviendo para adorar a Dios. Y esa adoración no era cualquier adoración. Esa adoración no es la adoración que tú y yo tenemos ahora, hermanos. Era una adoración completamente perfecta. Todo lo que el hombre hacía era adorar a Dios. Y nosotros vemos esa adoración perfecta manifestada de tres formas en el Edén. Manifestada de tres formas. Manifestada con una relación perfecta entre Dios y el hombre. Manifestada en una obediencia total del hombre hacia Dios. Y también una relación perfecta entre los hombres, entre Adán y entre Eva. La relación del hombre y Dios era perfecta y eso reflejaba la forma en la que Dios hablaba y el hombre respondía con una completa obediencia. Y eso lo vemos en el versículo 15 que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara
y lo guardase. El verso 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El verso 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. El verso 20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. En este punto de la creación, hermanos y amigos, el hombre depende y disfruta completamente de la provisión de Dios y obedece completamente a su voz. Dios habla al hombre y le encarga la labor de nombrar a los animales, y el hombre obedece y nombra a los animales. Esta relación perfecta entre Dios y el hombre es adoración. Y es precisamente porque la adoración que nuestro Señor demanda de nosotros incluye también una obediencia total a Él. El verso 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El verso 22, y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dice el verso 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El hombre adoraba a Dios estando unido a Eva como una sola carne, tal como Dios les había mandado. Esta perfecta relación entre Adán y Eva, esta obediencia perfecta, dependía de una sola cosa. Dependía de la relación perfecta que el hombre disfrutaba con Dios. El hombre fue creado para adorar a Dios, y esto se evidencia porque antes del pecado todo lo que el hombre hacía era glorificar y honrar a Dios. Y él estaba disfrutando y dependiendo completamente de la provisión de Dios. Y él dependía de la relación de él, y eso se manifestaba obedeciéndole completamente a él y relacionándose perfectamente con otros. El hombre estaba tan concentrado en el propósito para el que fue creado que ni siquiera estar desnudos representaba una preocupación para ellos. Hermanos, ¿cómo está su relación con el Señor? ¿Está usted buscando la voz de Dios en su palabra, escuchando la voz de Dios y respondiendo con una total obediencia? ¿Cómo está su relación con su hermano? ¿Cómo está su relación con su esposa, con su esposo? ¿Cómo está su relación con sus compañeros en la universidad, con sus amigos, con los miembros de su familia? La adoración, hermanos, es contemplar la presencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida y responder tributándole gloria, honra, honor y entregándonos completamente a nuestro Creador en una sumisión y obediencia. Y hasta aquí en la creación, hasta este momento, el hombre está totalmente enfocado en Dios, totalmente enfocado en el propósito para el que él fue creado. Como la radio, el hombre estaba en la frecuencia exacta que le permite cumplir el propósito con que fue creado. Pero lamentablemente el hombre no permaneció enfocado en su creador. Si usted me acompaña, hermano, a leer en Génesis, pero ahora en el capítulo 3, desde el verso 1, vamos a leer rápidamente los primeros 6 versículos. Dice el verso 1 de Génesis capítulo 3, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? El verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desde el primer verso de Génesis capítulo 3, son claras, las intenciones de Satanás quedan totalmente claras. Él sabía que Dios ya había revelado su voluntad, la verdad de Dios había sido revelada a Adán y Eva. Y su estrategia desde el inicio no era quitar esa verdad del hombre, era distorsionar la verdad de Dios. Y como consecuencia también se iba a distorsionar la imagen de Dios en el hombre. Por eso sus palabras fueron, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Pero todos sabemos que la verdad es que ellos de todo árbol del huerto podían comer, tal como Eva le dijo, excepto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y Eva tenía esa verdad claramente, y lo confirmamos en los siguientes versículos. El verso 2 y el verso 3 dicen, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y seguimos en el verso 4 leyendo, que dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás no quería quitarles la capacidad al hombre de adorar, aunque si eso hubiese sido su real intención, no lo hubiera conseguido de todos modos. Él es incapaz de quitar la imagen de Dios con la que el hombre fue creado, que es lo que le dio la capacidad al hombre para poder adorar a Dios perfectamente. Satanás tuvo que ingeniar un plan, él tuvo que ingeniárselas para hacerle creer a Adán y Eva que ellos podían ser como Dios, para que la adoración apasionada que él era incapaz de detener se desviara de Dios a ellos mismos. Y en el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva decidió escuchar las palabras de Satanás y creer su mentira en vez de obedecer al mandato de Dios, que era la verdad. Y fíjese que la palabra bueno en este versículo, en la parte que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno, es la misma palabra bueno que está en Génesis capítulo 1. Cuando Dios está haciendo la creación, y les recuerdo lo que significaba. Bueno porque provenía de Dios y era para la gloria de sí mismo. O sea que el hecho de que Eva lo viera bueno también significaba que ella cedió ante la mentira de Satanás y pensaba que comiendo del fruto, que comer del fruto traería gloria para ella misma, porque creyó la mentira de Satanás de que ella podía ser como Dios, de que el hombre podía ser como Dios. Y hermanos, si alguien me preguntara cuál fue el primer pecado que cometió el hombre, muchos dirían que fue la desobediencia. Yo diría que fue pensar que podría ser como Dios, y eso lo llevó a desobedecerlo.
El primer pecado fue la idolatría. El hombre cambió la imagen de Dios, la verdad de Dios, por la mentira de Satanás y prefirió escuchar la mentira de Satanás que seguir confiado en la provisión y en la verdad de Dios. Y tal como la radio solo emite sonidos incoherentes y molestosos cuando está desenfocado de su frecuencia, asimismo en el momento que el hombre se desenfoca y quita su mirada totalmente de Dios, hay consecuencias inmediatas. Y es aquí cuando el hombre empieza a vivir fuera del propósito con el que fue creado. El hombre empieza a buscar su propia gloria antes de la gloria de su creador. Y la adoración de la que hablábamos anteriormente, que era una adoración perfecta, se convierte en una adoración distorsionada. Y esa adoración distorsionada, hermanos, trajo evidentes e inmediatas consecuencias para el hombre. Recordemos cómo la adoración perfecta se manifestaba en el Edén, a través de una relación perfecta con Dios, a través de una completa obediencia de Dios del hombre para con Dios y a través de una perfecta relación entre Adán y Eva. Todas esas cosas de las que el hombre estaba disfrutando mientras vivía de acuerdo al propósito con el que fue creado, se perdieron inmediatamente. Primero se rompe la relación que el hombre disfrutaba con Dios. En el verso 7 de este capítulo nosotros vemos que dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El verso 8 continúa diciendo y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Adán y Eva se crearon delantales para cubrirse porque conocieron que estaban desnudos al escuchar la voz de Dios y tuvieron miedo de Dios. Tuvieron miedo de su creador, sintieron vergüenza de su creador. Antes, estar desnudo no significaba nada porque el hombre estaba totalmente concentrado en la adoración a Dios. Nada más que eso importaba. En cuanto su adoración se desvía y se distorsiona la verdad de Dios en ellos, las cosas que nunca fueron una preocupación como estar desnudos se convierten en una razón de miedo y de vergüenza. El miedo y la vergüenza que Adán y Eva sintieron hacia Dios evidencia que su adoración distorsionada rompió la relación perfecta que ellos disfrutaban con su creador. También, como ya no hay una relación perfecta entre Dios y el hombre, ahora el ser humano es incapaz de obedecer a Dios completamente. Y por último, también se pierde la relación perfecta que había entre Eva y Adán. Se pierde la capacidad que el hombre tenía de disfrutar perfectamente con la ayuda idónea que Dios le había proveído. Ellos sintieron vergüenza unos con el otro por estar desnudos. Por eso ellos no esperaron escuchar la voz de Dios para empezar a tapar su desnudez. Y también en el verso 12, Adán se vuelve en contra de su mujer acusándola de haberle dado el fruto a comer. Leamos el verso 12, dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El pecado corrompe la adoración de los seres humanos y no les permite adorar a Dios y cumplir el propósito de su existencia. Lamentablemente, hay cada vez más divorcios, más familias disfuncionales, más suicidios, más asesinatos, más desobediencia a la clara palabra de Dios, precisamente porque estamos en un mundo que quiere convencerse de que puede vivir ignorando a su creador. El mundo está lleno de personas engañadas que creen que pueden encontrar el propósito de su existencia fuera de su creador.
corazones idólatras que buscan su propia gloria y no la gloria de Dios. Pero más que estas tres consecuencias inmediatas, yo quiero, hermanos, invitarles a que veamos cuál es la reacción de Dios ante una adoración distorsionada, ante la adoración distorsionada de los seres humanos. Me gustaría que ahora me acompañen a leer en Romanos capítulo 1, a partir del verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y el verso 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos y amigos, la ira de Dios se revela en contra de una adoración distorsionada. Y yo espero que usted haya estado entendiendo por qué Dios nos creó solo y exclusivamente para adorarle a Él por siempre. De Dios, aún sin necesitarnos, salió a revelar su grandeza, su poder, su belleza a través de la creación y crearnos exclusivamente para disfrutar de lo mejor que Él nos puede dar. Y lo mejor que Él nos puede dar es Él mismo. Aquí Dios está revelando su ira porque ya Él se reveló a sí mismo en la creación, y nosotros, en vez de responder con gratitud y adoración eterna, empezamos a adorarnos a nosotros mismos. Lo que penosamente nosotros contemplamos hoy en día no es un mundo que está ignorando a Dios, porque la ignorancia, tal como lo dicen esos versículos que acabamos de leer, es la falta de conocimiento. Y Romanos 1 también nos dice que Dios se nos dio a conocer por su creación para que ahora nosotros no tengamos ninguna excusa para no adorarle por siempre. Vivimos en un mundo, hermanos y amigos, que promueve la autorrealización, un mensaje de autosuficiencia y muchísimas ideas satánicas que son mentiras, que buscan distorsionar la verdad de Dios, invitándonos a unirnos a una corriente que supone poder ser feliz y vivir alejados del propósito con el que fueron creados, que es única y exclusivamente adorar a Dios por siempre. Agustín de Hipona dijo: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La felicidad del ser humano se encuentra exclusivamente en la adoración a Dios, porque la razón por la que existe es únicamente y exclusivamente adorar a Dios por toda la eternidad. El propósito de su existencia, de nuestra existencia, es adorar a Dios por toda la eternidad, y es por eso que nosotros solamente podemos encontrar nuestra felicidad en el propósito para el que fuimos creados. Así como un radio no es un radio si tú no puedes escuchar las noticias y la música con él. Nuestra vida deja de tener sentido si no vivimos de acuerdo al propósito con el que fuimos creados. Y por eso, fuera de Dios, no se puede encontrar la felicidad. Pero hay una buena noticia.
hay una buena noticia, hay una esperanza de que esa adoración desviada, de esa adoración distorsionada pueda ser restaurada. No solo la ira de Dios se ha revelado contra la adoración desviada del ser humano. La ira de Dios no fue lo único que se reveló. Dios en su gracia y misericordia revela su infinito amor y bondad, no dándole al hombre lo que merece y proveyéndole su favor. Si nosotros volvemos a Génesis en el capítulo 3 y leemos el verso 14 y el verso 15, dicen: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, del verso 15, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. La consecuencia inmediata de la adoración distorsionada, de la desobediencia del hombre a Dios, debió ser la muerte. Debió ser la muerte. Recordemos las palabras, el mandato y la advertencia de Dios al hombre en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriráis. La ira de Dios debió revelarse contra Adán y Eva y contra nuestra adoración desviada, contra el pecado, muriendo de forma inmediata. Adán y Eva debieron morir. Tú y yo, como dice Romanos 6:23, merecemos la muerte. En cambio, Dios revela su amor, su misericordia y bondad, saliendo en busca del pecador, proveyéndole una solución inmediata a las consecuencias del pecado y revelando a través de una gloriosa profecía su plan de salvación que derrotaría el pecado y a Satanás para siempre. Y así restaurar la adoración perfecta que el hombre disfrutó con Dios alguna vez en el Edén. Génesis 3, verso 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios sale en rescate del pecador. Pero en el versículo 15, hermanos, nosotros podemos contemplar algo aún más maravilloso. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. El juicio de Dios es pronunciado primero sobre la serpiente y no sobre nosotros. Dios aún no ha pronunciado la sentencia contra nuestro pecado, y en su soberanía y bondad ya Él está revelando el plan de rescate para el hombre que derrotaría a Satanás y el pecado para siempre. Qué glorioso es nuestro Dios, hermanos. Cuando Dios dice que Él pondrá enemistad entre Satanás y la simiente de la mujer, está profetizando al Mesías, está profetizando a Cristo, que con su muerte, su resurrección y regreso derrotará una vez y para siempre a Satanás por completo y el pecado con un golpe letal para siempre. Y más adelante en el verso 21 nosotros seguimos contemplando la esperanza, el perdón, la bondad y la misericordia de Dios antes de nuestra sentencia. Dice el verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hermanos y amigos, el amor de Dios nunca sobrepasa su justicia. Él no dejará de ser completamente justo por amor a nosotros. O sea que si Dios dijo en el capítulo 1 y 2 que las consecuencias del pecado, de la desobediencia, iba a ser la muerte, alguien debía de morir por el pecado del hombre. La primera muerte física debieron haber sido la de Adán y la de Eva, pero fue la de un animal en su lugar.
Esto, hermanos, es la sombra que apunta a que Dios iba a proveer un sustituto sin mancha, perfecto, que pagaría con su vida el precio por nuestros pecados. En su bondad y misericordia, Dios se reveló a sí mismo una vez más, pero esta vez en la persona de su Hijo Jesucristo, para llevar sobre sí la vergüenza por nuestros pecados hasta sufrir la sentencia que era la muerte que tú y yo merecíamos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es por eso, hermanos y amigos, que solo a través de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz es que nosotros podemos vivir bajo el propósito con el que nosotros fuimos creados y podemos adorar a Dios por toda la eternidad. Y esa es la advertencia, hermanos. Si nosotros no nos mantenemos enfocados solamente en Cristo y su obra perfecta en la cruz, podemos cometer el fatal error de pensar que hay algo que nosotros pudiéramos hacer para adorar a Dios. Y terminar, ¿saben haciendo qué, hermanos? Adorándonos a nosotros mismos. Adorando las criaturas y no al Creador. Y así como el radio solo emite sonidos incoherentes y molestosos cuando está puesto en otra frecuencia, así tampoco el hombre puede cumplir el propósito con el que fue creado, que es adorar a Dios, si él no está enfocado completamente en Dios. La adoración distorsionada del hombre solo puede ser restaurada a través de la obra de Cristo. Y esa obra de Cristo, hermanos, no solo restauró nuestra adoración, como así de fácil es nosotros coger el radio cuando suena mal y volverlo a poner en la frecuencia correcta. No fue así de sencillo. Como el pecado nos incapacitó para cumplir con el propósito con el que nosotros fuimos creados, la obra de Cristo no simplemente restaura esa adoración. La obra de Cristo nos hace totalmente nuevas criaturas y así restablece nuestra relación con Dios y nos devuelve la capacidad de adorarles por la eternidad y así vivir de acuerdo al propósito con el que fuimos creados. Solamente en Cristo podemos adorar a Dios por la eternidad y finalmente empezar a vivir de acuerdo al propósito con el que fuimos creados. Dios ha revelado su grandeza, su poder, su majestad, su belleza a través de la creación para que nosotros disfrutemos de Él. Él se ha revelado a través de su palabra y nos está invitando a conocerlo. Y Dios ha revelado su bondad, su gracia y misericordia una vez más a través de la persona de Cristo y su obra redentora en la cruz, haciéndonos nueva criatura para rendir adoración eterna a Él. Hermanos y amigos, la pregunta que quiero que nosotros nos hagamos en esta noche no es si estamos adorando o no, porque somos adoradores apasionados de fábrica. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios eternamente. Y cuando Dios puso su imagen en nosotros, Él compartió, como decíamos anteriormente, algunos de los atributos de Él con nosotros. Y algo muy interesante es que Dios no solo nos dio un cuerpo físico, sino que nos creó con un alma eterna, precisamente porque nos hizo para adorarlo eternamente, no solo en esta vida, sino también que tenemos la esperanza que por la obra de Cristo nosotros le veremos cara a cara y le adoraremos por toda la eternidad. Nosotros siempre estamos adorando. Siempre estamos adorando y lo haremos para siempre. Lo que debemos preguntarnos es si nuestra adoración se está yendo por la dirección correcta y está llegando al lugar correcto. Hermanos, ¿estamos contemplando la grandeza, el poder, la santidad de nuestro Creador en todas las áreas de nuestras vidas?
¿Estamos buscando escuchar la voz de Dios, estudiando su palabra? ¿Y estamos nosotros respondiendo en completa obediencia a su voz? Rindiéndole toda la gloria, honor que solo Él merece. Hermanos, ¿cuáles son los ídolos que están ocupando el centro de nuestra existencia, de nuestra vida, de nuestro ser, que solo Dios merece? ¿A dónde se está yendo nuestra adoración? ¿Estamos nosotros adorando a nuestro Dios con las relaciones que Él nos ha dado la bendición de tener? Con un noviazgo, con tu matrimonio, con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudios. ¿Cómo está nuestra relación personal y tiempo de adoración con nuestro Dios? Hermano, yo te invito a contemplar y disfrutar a Dios a través de su creación, a través de su palabra y a través de la gloriosa obra de Cristo en la cruz, que nos ha salvado y ha restaurado nuestra adoración. Para que luego de que tú contemples, de que nosotros juntos contemplemos lo grande que es nuestro Dios, solo podamos adorarle por toda la eternidad. Ese es el propósito con el que nosotros fuimos creados. Ese es el propósito con el que nosotros fuimos creados. Y si hay algún amigo que aún no ha aceptado y ha reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, el tiempo es ya. Dios se ha revelado de muchas formas. Lo hizo a través de su creación, lo hizo a través de su palabra y lo hizo a través de la obra de la persona de Cristo y su obra perfecta en la cruz para salvarnos de la muerte que tú y yo merecíamos por nuestra adoración despiadada, por nuestro pecado. Y Él hoy te invita a través de todas las formas que Él se ha revelado a conocerle, para que cuando tú contemples a tu Creador, tú puedas empezar a vivir de acuerdo al propósito con que fuiste creado. Adorarle por toda la eternidad. Viviendo fuera del propósito con el que fuimos creados, se nos va a ser imposible ser felices en esta vida. Te cansarás de buscar la felicidad en el mundo, pero la verdadera felicidad solo se encuentra en Cristo. Porque solo a través de Cristo el hombre puede volver a ver y contemplar la magnificencia y el poder de su Creador. Solo a través de la obra de Cristo, hermanos y amigos, nos es devuelta a nosotros la razón por la que nosotros existimos. Fuimos creados, hermanos, para adorar a Dios perfectamente y eternamente. Amado Dios y Padre Celestial que moras en los cielos, gracias, oh Señor, porque en tu misericordia, en tu soberanía, desde antes del principio, tú decidiste compartir tu gloria con nosotros. Tú creaste de la nada, llenaste lo vacío, ordenaste lo desorganizado para que nosotros pudiéramos disfrutar de ti, de tu gloria, de tu poder, de tu belleza, de tu magnificencia a través de la creación, aunque tú nunca nos has necesitado. Gracias, oh Señor, porque aún antes de la creación nosotros podemos ver tu misericordia. Gracias, oh Señor. Y gracias, oh Señor, porque tú te has revelado, oh Señor, y has puesto tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros a través de la persona de Cristo. Tú te has revelado una vez más a través de tu Hijo Jesucristo para morir en una cruz y pagar el precio del pecado que nosotros cometimos, oh Señor. Gracias, oh Señor, porque tú pudiste destruirnos, tú pudiste darnos lo que merecíamos, pero tú decidiste poner a tu hijo en nuestro lugar y darnos una oportunidad para nosotros empezar a vivir y ser felices por toda la eternidad, adorándote y glorificando y contemplando lo hermoso que tú eres, oh Señor. Alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre, oh Señor. Ayúdanos a buscarte día tras día, a ponerte como el centro de cada una de nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas, para que seas tú lo que veamos en todo lugar y en todo momento, y que el resultado de eso sea vivir
de acuerdo al propósito con que fuimos creados. Adorarte por toda la eternidad. Y gracias, Señor, porque tú a través de Cristo y su resurrección nos has dado una esperanza de que algún día, Señor, nosotros te veremos cara a cara y vamos a adorarte por toda la eternidad. Te alabamos, te glorificamos y te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.